Buenas noches, amigas y amigos de los que ya están conectados en este espacio maravilloso, porque sé que es maravilloso, está edificando nuestras vidas. Entre sorbos y versículos, estamos ingresando al sexto capítulo de esta serie, La paradoja de los valles. ¿Cuánto de nosotros estamos disfrutando este tiempo? Quiero que tú empieces allí a escribir en vivo, que estamos saliendo en la iglesia LCD, la Casa de Dios, Palabras de Vida Eterna, con este espacio que nos ha otorgado para que podamos edificar nuestras vidas y que cada una de nosotras podamos disfrutarla en todo momento, sorbo por sorbo. Mira, te comento el día de hoy, me encanta este juego. De verdad está hermosísimo, ¿verdad? ¿Ustedes ven que está hermoso? Les comento que en este tiempo mi esposo está muy dinámico, muy dinámico. Te cuento que está muy dinámico mi esposo. ¿Cuántos quieren tener un esposo dinámico que nos ayude, que está pendiente de todas las cosas, los detalles? Una mujer se siente muy feliz, contenta cuando el esposo está totalmente conectado contigo para que pueda disfrutar todas las personas que van escuchando este espacio especial. Voy a probar mi cafecito porque el día de hoy te cuento. Ay, qué rico. Su aroma es de verdad especial. Un café pasadito, de verdad es muy rico. Bueno, entre sorbos y versículos. Capítulo 7. La enseñanza de esta noche, de este martes, de esta noche, va a estar basada en los valles o en el valle de los huesos secos. Tú ya te vas imaginando que estamos en un valle de los huesos secos. Cuando nuestro Padre Celestial quiere hacer un cambio radical en nuestras vidas, lo primero que Él va a hacer es un diagnóstico en nuestras vidas. Entonces, para hacer un diagnóstico tenemos que entrar a la clínica espiritual. El título de esta noche es La clínica espiritual, huesos secos, almas secos, radiografía de la presión, de la depresión masiva. Voy a volver a leer. En la clínica espiritual, huesos secos, almas secos, radiografía de la depresión masiva. Qué intenso, ¿verdad? Qué intenso. Por eso que te pido que en esta noche puedas estar con tu café, saboreando sorbo por sorbo, porque estoy segura que va a ser muy intensa esta enseñanza. Ingresemos a Isaías 41, 18, que dice así: abriré ríos para ellos en los altiplanos, les daré fuentes de agua en los valles y llenaré el desierto, ahí apunta, toma atención, con lagunas de agua. Por la tierra reseca correrán ríos alimentados por manantiales. Cuando nuestro Padre Celestial nos pueda ir a examinar, a diagnosticar nuestra vida espiritual, definitivamente, amada mía, tu amigo que ya estás conectándote, y quiero que te quedes hasta el final porque sé que va a ser de bendición para tu vida, para nuestra vida, para que puedas tomar atención y podamos nosotros ingresar, porque nuestro Padre lo que quiere es hacer que entremos, luego de estar en la clínica espiritual, lo que quiere es hacer un diagnóstico en nuestras vidas, para que pueda haber un proceso de inmediato, un proceso de atención, para que pueda ser restaurada de una manera integral una persona cuando está diagnosticada espiritualmente, que está en el valle de los huesos secos, las almas secas, y cuando ha visto esa radiografía espiritual donde hay una depresión en tu vida, en mi vida, en la vida masivamente en el cuerpo de Cristo. Entonces, este proceso de atención emergente de inmediato por una salud espiritual, porque nuestro Padre quiere una salud espiritual, se va a enfocar
que tu vida sea completamente restaurada de una manera integral, espiritualmente, emocionalmente y físicamente. Pero Él comienza con el reconocimiento de una condición espiritual y de una intervención inmediata a través de su palabra y a través del Espíritu Santo. Es por eso que en esta noche quiero que cuando yo voy manifestando las cosas, quiero que tú y yo juntos hagamos ese diagnóstico en nuestras vidas, que el Señor está empezando a evaluar, ¿no?, a diagnosticar, porque tú y yo estamos en la clínica espiritual de nuestro Padre Celestial para que podamos ver cómo está, cuál es la condición de nuestra vida espiritual. Para eso quiero que tú puedas saborear la palabra sorbo por sorbo, puedas hacer que esa palabra pueda llegar a tu vida y que pueda haber un cambio radical en cada uno de nosotros. Este capítulo, el Valle de los Huesos Secos, está basada en Ezequiel 37. Y vamos a leer Ezequiel 37, 1 y 2, que dice así: El Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno de huesos. El Señor me condujo. Entre esos huesos que cubrían el fondo del valle estaban desparramados por el suelo por todas partes y completamente secos. Cuando nuestro Padre Celestial, por su amor incomparable, por su amor inagotable, empieza a poner en acción, una acción, porque quiere que cada uno de nosotros ingresemos a esa clínica espiritual para que Él pueda hacer un diagnóstico espiritual en nuestras vidas. Es por esa razón que le lleva a Ezequiel a ese valle y le hace recorrer por todos lados y le dice: mira la condición del pueblo de Israel, de cómo se encuentra. El primer paso es reconocer la realidad del estado en que te encuentras, de cómo está realmente tu vida. Hay esos huesos secos, que significa, esos huesos secos significa que es la desesperanza que ha llegado a tu vida, porque el pecado está allí generando un obstáculo en tu vida y trae muerte espiritual, y esa muerte espiritual, una desolación total. El estado en que se encontraba en ese lugar era una desolación, porque era un lugar que le faltaba vida, le faltaba esperanza y le faltaba propósito en su vida. El alma se sentía completamente seca por el descuido espiritual o por la desobediencia que estaba gobernando la vida del pueblo de Israel. Yo pregunto en esta noche, cuando el Señor empieza a hacernos ese diagnóstico espiritual, porque nos ha llevado a su clínica espiritual, pregunto yo, ¿cómo está tu alma? ¿Cómo estás viviendo en este momento? ¿Consideras que hay una desolación intensa en tu alma? ¿Ha venido a abrazarte la desesperanza, el dolor, el miedo, el duelo en tu vida? ¿Crees que todo ha sido muerto y ya no hay esperanza en tu corazón? ¿Que es que ha venido a visitarte la sequedad espiritual? Esa sequedad que trae una muerte, un estado de muerte espiritual, desolación, desesperanza, porque hay una separación de la vida con Cristo Jesús. El diagnóstico era tan claro que nuestro Padre Celestial le estaba llevando a Ezequiel, le estaba diciendo: Ezequiel, ven, mira. Y le dice que le llevó a través del Espíritu de Dios, le llevó y le hizo ver de cómo había un lugar totalmente desolado con huesos secos. Hace muchos años de mi vida, pero antes que te cuente, quiero que bebas sorbo por sorbo. Qué preciosa está esta taza, ¿verdad?
qué maravillosa. Me encanta porque es especial para los cafés y me encanta también esta teterita tan maravillosa, especial, que cada uno de nosotros los vamos a ir disfrutando para que la palabra pueda ingresar con dulzura, porque sé que este tiempo, en esta paradoja de los valles, venimos con corazones rotos, con corazones desolados, con almas partidas, con muertes espirituales, con desesperanza, desolación intensa, porque probablemente hayas perdido tu esposo, probablemente estés viviendo situaciones complicadas, no lo sé, pero yo te pido que saboreas tu cafecito. Sorbo por sorbo te comento que en esta noche no tiene limón, tampoco tiene canela, solo tiene un café. Porque hay momentos en la vida que tenemos que beber un café amargo, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos bebido un café amargo? Años de mi vida. Esta parte de la palabra encajaba exactamente en mi matrimonio. Muchísimos años he vivido una desolación total. En mi corazón había abrazado una desesperanza en que algún día mi corazón podría volver a reconstruirse, podría volver a tener vida, porque había dos corazones unidos, pero esos dos corazones secos, que abrazaban desesperanza, porque había muerte espiritual. Y había muerte espiritual porque había pecado. El pecado siempre va a traer muerte espiritual. Por eso que cuando yo empiezo a leer esta enseñanza y puedo mirar que hay una realidad en el estado que estaba sucediendo, pero el primer paso que tenemos que dar es reconocer la realidad en el estado en la que se encuentre en este momento tu vida, mi vida. Yo no lo sé en qué área de tu vida puede haber esa sequedad, esos huesos secos, esa desolación total, esa desesperanza que ha venido a quejar a tu vida. Probablemente pueda ser por un desengaño que has sufrido, una pérdida de un trabajo, una pérdida de un hijo, de un esposo, de un hermano, una traición, pero allí ha venido a alojarse esa soledad y esa desesperanza que es tan profunda en el corazón del ser humano. El estado en que se encontraba era necesario ser confrontados, era necesario ser diagnosticado para poder darnos cuenta que en esa área de nuestras vidas falta vida, falta esperanza, falta propósito. El alma se sentía completamente seco, mi alma se sentía completamente seco, porque había un descuido espiritual y también había desobediencia por el pecado. Es por eso que estos huesos eran personas vivas. Normalmente las enseñanzas que se van haciendo, estamos hablando de personas que están muertas físicamente, pero no. Quiero que tú el día de hoy puedas ponerte unos nuevos lentes para que podamos ir a la palabra, a escudriñarla, porque el Señor nos está llevando a una enseñanza enfocado a una muerte espiritual, que esa muerte espiritual trae desesperanza en nuestras vidas. Estos huesos eran personas vivas. Eran israelitas que estaban exiliados de Babilonia, tenían pulso humanamente, comían humanamente, trabajaban y caminaban humanamente, probablemente se sentaban entre ellos, entre hermanos, entre paisanos, podríamos decir así, entre israelitas se sentaban y todos los días conversaban de su desolación en la que estaban viviendo, de su dolor, de su desesperanza, porque habían sido exiliados a Babilonia. Habían sufrido tantos traumas, tantas derrotas, habían perdido tanto una y otra vez, que su esperanza ya había muerto. Y vivían en una depresión, en esa depresión tan intensa, en un nivel de un vacío existencial tan
grande que Dios los veía desde el cielo y decía: cuando tú estás viviendo en esas condiciones de tu vida, porque esto que acabo de leer no es ajeno a cada uno de nosotros en esta temporada de la iglesia en la cual estamos viviendo, porque estamos viviendo en la temporada de la iglesia. Esto que acabo de decir no es extraño. Pero Dios está mirando. Dios, con su infinito amor, está rodeando la tierra con esos ojos tan abiertos, intensos, y empieza a observar de cómo su pueblo escogido estaba viviendo esa situación tan alarmante para él. Habían hombres y mujeres que caminaban con una vida humana, pero tenían una muerte espiritual. Había una sequedad espiritual en sus vidas. Sus cuerpos estaban vivos, pero por dentro eran un montón de huesos secos y desarmados. Pero en ese momento, el corazón empieza a latir, tus pulmones empiezan a funcionar, pero por dentro te sientes exactamente como ese valle de huesos secos, de decepciones, de traiciones, de fracasos financieros, de soledad. Mataron tu esperanza, vas al trabajo como un robot, sonríes por fuera, pero por dentro va llevando la procesión de dolor en silencio. Te sientes completamente destruido por dentro y tratas de fingir que todo está bien. Pero ahí salta una palabra poderosa. Del corazón del Padre salta una palabra poderosa y le dice a Ezequiel y le pregunta, segundo punto, la pregunta de fe. El Padre le dice, ¿pueden vivir? Le dice, ¿pueden vivir esto? En Ezequiel 37:3 dice lo siguiente. Luego preguntó, hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Y él le dice, oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Cuando Dios hace una pregunta, con esa palabra tan intensa, empieza a retumbar los corazones secos. ¿Vivirán estos huesos? ¿Vivirán este matrimonio? ¿Vivirán esta familia? ¿Vivirá esta persona? ¿Vivirá este sueño? Este sueño que lo has considerado como muerto, ¿vivirán? Hay un diagnóstico espiritual y se puede reconocer que la restauración es imposible humanamente. Sin embargo, cuando hay una pregunta que viene directamente del cielo, hay una respuesta del cielo. Es poner en acción inmediatamente la gracia, porque la gracia va a fortalecer la fe y esa fe se pondrá en movimiento para que pueda empezar a cambiar la situación. Amada, quiero que saboreas tu café y la palabra sorbo por sorbo. Cuando tenemos ahí el diagnóstico en nuestras vidas, nuestro amado Cristo de la gloria empieza y nos dice en el Evangelio de Juan 11:25, dice lo siguiente. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Quiero que tú repitas juntos conmigo en esta noche. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor nos está invitando, el Señor está derramando una palabra poderosa, el Señor está declarando una palabra que llene a tu corazón. Si tú considerabas que tu vida matrimonial ya estaba muerto,
Pero el Señor dice, yo soy la resurrección y la vida. Si tú considerabas que tu familia estaba muerto, destruido, ya no hay nada que hacer, o que tú habías pensado que te vas a quedar soltera o soltero, que ya no hay nada y ese sueño se ha muerto, el Señor nos dice en esta noche, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La paradoja radica en que la vida surge de la muerte absoluta. Y la esperanza surge de la desesperanza total. Dios cuestiona la lógica humana al preguntar si estos huesos que simbolizan la desolación, que simbolizan la destrucción total, que simboliza la muerte total, si estos pueden vivir. Convirtiendo él paradójicamente ante la pregunta poderosa en un escenario para que pueda dar testimonio de una resurrección y de una restauración. Por eso se tiene que poner en acción inmediatamente. ¿Qué cosa vamos a poner en acción inmediatamente? Quiero que saboreas y toma tu café sorbo por sorbo. Que la palabra se pone intensa y poderosa. Qué rica está mi café. En estos tiempos dolorosos a veces el café se vuelve tan amarga, así como se vuelve amarga la vida cuando uno empieza a dejar de soñar o cuando los sueños se han muerto o cuando consideras que ya no hay nada que hacer en tu matrimonio. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que poner en acción? Proclamar la palabra de Dios, esa palabra viva y eficaz. En Ezequiel 37 del 4 al 6 dice lo siguiente. Entonces me dijo, anuncia el mensaje profético a estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano, atención, pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento entre ustedes y vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. ¡Wow! ¡Qué poderosa palabra! Cuando habla el soberano Dios, ordena profetizar a esos huesos secos y decir que habla la palabra de Dios sobre esa situación desolada. Aquí se levanta una promesa maravillosa y le dice que a esos huesos secos oigan la palabra del Señor. A esa situación desolada, a ese sueño muerto, el Señor dice que le hables la palabra poderosa. Voy a hacer que entre ustedes el Espíritu y ustedes volverán a vivir. Profetizará la palabra, proclama la palabra de Dios y Él va a ordenar esos huesos secos, lo que significa que va a declararse la palabra de Dios sobre la situación de esa muerte espiritual, de esa enfermedad, de ese divorcio que estás a punto de firmarla, de ese trabajo que estás a punto de perderla, o quizás ya lo has perdido, o que estabas soñando en tener ese hijo y que pasó situaciones y creías que ya no hay nada que hacer. El Señor dice en su palabra, profetiza, declara la palabra que en ese vientre hay vida y vida en abundancia. Que en ese matrimonio hay restauración y hay vida. Que esa desolación desaparece y empieza a declarar la palabra. Escucha esa palabra viva y eficaz y algo maravilloso va a empezar a cambiar en tu vida. Y quiero que pases al otro punto. Empieza el proceso de la restauración integral en tu vida. En Ezequiel 37 del 7 al 8 dice lo siguiente. Así que yo anuncié el mensaje. Qué maravilloso. Es cuando uno empieza a poner en acción lo que el Señor te dice. Ezequiel, un hombre obediente, dice, así que anuncié el mensaje tal como él me dijo. Y de repente, mientras yo hablaba, se oyó un ruido, un tranqueteo
Por todo el valle se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaban los músculos, apareció carne sobre los huesos, después se formó piel para cubrir los cuerpos, pero aún no tenían aliento de vida. Al obedecer la voz de Dios y poner en acción su mandato, amado, cuán importante es obedecer y poner en acción. El Señor dice que Él produce en cada uno de nosotros el querer y el hacer de acuerdo a su voluntad. Y Él quiere que tú pongas en acción su palabra. Y cuando tú obedeces a su voz y pones en acción ese mandato, ocurrirá algo impresionante, porque hay un estruendo y los huesos se empiezan a juntar. Se inicia una estructura, los tendones y la carne que representa la reorganización de tu vida espiritual. Empieza a haber una restauración de la estructura, donde habla de la unión y la estructura. Tras la proclamación ocurre un movimiento interno de nuestras vidas. Los huesos se juntan, se forman los tendones, la carne y la piel, que esto representa la restauración del orden, de la unidad, de la estructura interna de la persona, físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Qué maravilloso es la palabra. Quiero que saboreas sorbo por sorbo. Bebe tu café y saborea la palabra. Este valle representa la victoria sobre la muerte y la desesperanza. Cuando Dios interviene y se convierte tu vida en un lugar que trae vida y esperanza, mostrando fertilidad espiritual en esa sequedad a situaciones que parecían totalmente muertas o imposibles, dando esperanza y restauración total a nuestras vidas. Para eso tiene que haber, para que pueda haber esa restauración, esa vida, tiene que haber una impartición del aliento de vida de Dios. En Ezequiel 37, del 9 al 10, Ezequiel 37, del 9 al 10 y el 14 dice lo siguiente. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia un mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di: esto dice el Señor soberano, ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento a los cuerpos. Todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. Pondré mi espíritu en ti, volverás a vivir y regresarás a tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, he hablado y que he cumplido mi palabra. Si el Señor ha hablado, ¿qué esperas tú? ¿Qué esperas tú para profetizar en tu matrimonio? Para profetizar en tu propia vida. Cuando todo se pone en acción, conforme está establecido en el Señor, porque tu boca, y quiero que tomes atención a lo que voy a decir en este momento, voy a tomar mi café, saborea tu café. Está riquísimo mi café, pero quiero que tú saborees esta partecita. Y toma atención a lo que voy a decir. Cuando todo se pone en acción conforme a lo que ordena Dios, tu boca, diga tu boca, quiero que tú entiendas, tu boca, mi boca es la extensión de la boca de Dios, que sopla aliento de vida. Esta palabra, cuando el Señor me lo entregó en una noche, cuando estaba estudiando, saltó en mi corazón porque quiero que tú el día de hoy sepas que tu boca, amada mía,
amigo que tú estás escuchando, tu boca y mi boca es la extensión de la boca de Dios para dar aliento de vida. Cuando mi matrimonio estaba completamente desolado y creía que ya no funciona nada, ya no va para más. Pero el Espíritu del Señor me llevó a hacer acciones correctas en ese momento. Y créanme qué cosa es lo que hice. Mis hijas, sobre todo la mayor, se enteró porque yo había escrito en una hoja todo lo que quería que sea mi esposo. Y este hecho te estoy contando más de 15 años atrás. Y diario declaraba la palabra, declaraba de cómo quería que sea él, qué cosa es lo que estaba haciendo. Estaba profetizando sobre la vida de mi esposo, estaba profetizando sobre mi matrimonio, y cuando mi matrimonio está bien, estaba profetizando para mi familia, porque había entendido que mi boca es la extensión de la boca de Dios para dar ese soplo de aliento de vida, para que ese matrimonio muerto pueda recobrar vida. Ese lugar desolado, ese lugar de muerte espiritual, cuando tú empiezas a declarar la palabra, se convertirá en un lugar de vida, de esperanza. Porque cuando hay ese aliento de vida, se recobra todo. Quiero que tú sepas, aliento en hebreo significa ruach. Esta palabra ruach es maravillosa porque Dios dice en su palabra, y quiero que para que pueda conjugarse todo, es que quiero que entres a Romanos 14, 17, dice lo siguiente. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, estaba hablando de Abraham, delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama las cosas que no existen como si existieran. Amada, esa es profetizar, esa es proclamar la palabra, esa es darle aliento de vida. Esa es ruach. Llamar las cosas que no existen como si existieran. Llamar vida cuando tus ojos naturales están mirando muerte, desolación, es declarar ese aliento de vida, ruach. Dios estaba hablando no de un cementerio literal. Él estaba hablando de la condición en la que se encontraba el pueblo de Israel, de una muerte espiritual, de una sequedad espiritual. Tenían la respiración física, pero necesitaban ese aliento ruach, ese aliento de vida zoe. Eso necesitaban. Eso necesita que tú lo proclames. Eso necesita que tú lo declares, que tú profetices por tu propia vida y por la vida de los demás. En Ezequiel 37:11 dice lo siguiente. Luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Nuestra nación está acabada. ¡Guau! ¡Guau! Ellos estaban mirando así. Nos hemos vuelto huesos viejos y secos. Hemos perdido toda esperanza. Saborea la palabra. Ellos estaban mirando su imposibilidad humana. Pero cuando se presenta en nuestras vidas esa imposibilidad humana, inmediatamente se activa por la gracia de Dios.
se activa el poder divino en acción. Se pone en movimiento y esos huesos están extremadamente secos, pero además de estar secos, empieza a tener ese soplo de aliento de vida, ese ruach. Empieza a ser declarada la palabra, hay ese soplo de aliento de vida y empieza a ponerse en movimiento. Los huesos están completamente secos, indicando que el tiempo de vida ya pasó. Pero la paradoja de este valle es que la intervención de Dios ocurre justamente cuando la situación humana es completamente imposible hacer, demostrando Dios que la verdadera vida, quiero que entiendas, que la verdadera vida Zoe, ese aliento de vida, ese aliento ruach, solo viene del Espíritu de Jehová. Dije que viene solo del Espíritu de Jehová. Vamos a tomar nuestro café. Saborea la palabra, sorbo por sorbo. Este aliento de vida, ruach, es el soplo de aliento de vida del Espíritu Santo. Dios prometió enviar al Espíritu para que nos dé aliento de vida, para que pueda vivir esos huesos secos, para que pueda tener esa vida espiritual Zoe. Cuando Jesús nos explica sobre esta situación, es que Él viene, trae ese soplo de aliento de vida en nuestras vidas y empieza a haber una regeneración que es la obra del Espíritu Santo en cada uno de nuestras vidas. Amada, qué maravilloso. La vida de un creyente a menudo va creciendo espiritualmente. Pero en esta noche, amada y amado mío, no te apartes del que te da ese aliento de vida. Que Él llenará esa vida Zoe abundantemente para cada uno de nosotros. Es impresionante cómo Dios empieza a trabajar en una restauración gradual en nuestras vidas, mostrándonos una visión, luego una transformación paso a paso. Eso me encanta. Cuando tú empiezas a leer todo, y te pido que lo hagas y vuelvas a escuchar esta enseñanza cuantas veces sea necesario para que lo puedas entender. Pero Él viene y trae porque cuando Él empieza a tener ese movimiento, trae ese soplo de aliento ruach en nuestras vidas, entra el Espíritu Santo y viene a regenerar nuestras vidas interiores y da ese soplo de aliento de vida Zoe en cada uno de nosotros. Él empieza a restaurar cada uno de nosotros de una manera gradual, primero trayéndonos una visión y luego una transformación paso a paso en cada uno de nosotros. Une los huesos, luego surge la carne y finalmente recibe el aliento de vida, enseñando que Dios restaura las estructuras de la vida espiritual de una manera ordenada, amada mía. Restauración total, vida a ese ejército. El aliento de vida entra a los cuerpos y cobra vida, convirtiéndose en un ejército grande y firme. El Señor te ha escogido como parte de su ejército, amada. Que esto representa la vivificación del Espíritu trayendo nuestra vida Zoe. Y allí vas a encontrar sanidad emocional, sanidad espiritual. Y tendrás una capacitación para poder vivir con propósitos mayores, esos propósitos eternos. Qué maravilloso es nuestro Señor cuando dice que se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas, y el terreno escombroso se nivelará
y se alisarán las quebradas. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el Señor! Nos está entregando una promesa, nos está diciendo, cuando tú estás mirando ese valle de huesos secos, desolado, triste, yo traigo ese soplo de aliento de vida. Y voy a convertir esos valles en colinas. Esos terrenos escombrosos se van a nivelar, se van a quebrar, se van a volver llanuras para que tú puedas caminar de una manera diferente. Quiero que en esta noche tú te vayas con ese diagnóstico que has entrado a la clínica espiritual, con ese diagnóstico espiritual. Si tienes ese diagnóstico donde hay huesos secos, hay una muerte espiritual, hay desesperanza en ti, entonces es necesario reconocer y ponerse en el médico de médicos. Y Él pondrá en acción y va a profetizar la palabra. Y quiere que tú obedezcas para que Él pueda generar esa estructura en tu vida, una unión de esos huesos en la carne, para que haya una organización interna en tu vida. Entrará el Espíritu Santo y empezará a vivificar tu vida, trayendo una sanidad completa, porque la vida Zoe solo te lo puede dar el Espíritu Santo. En esta noche quiero que tú sigas bebiendo el café y la palabra, sorbo por sorbo. Y amada mía, hoy quiero profetizar en tu vida. Hoy en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, profetizo para la iglesia, la casa de Dios, palabras de vida eterna, para que se levanten y se unan en un soplo aliento de vida, donde hay vida y vida en abundancia, donde hay un crecimiento espiritual y una madurez espiritual. Profetizo para todos esos trabajos que se consideraban muertos, le da aliento de vida, y esos trabajos empiezan a florecer y está al alcance tuyo. Empiezo a profetizar en tu matrimonio, sí, en tu matrimonio, ese matrimonio que se encontraba desolado, desesperanzado por las situaciones que podrías estar viviendo. Ese matrimonio recobra vida. Hay un soplo de aliento ruach en tu matrimonio, y esa relación que estaba muerta empieza a ser vivificada interiormente, empieza a reestructurarse nuevamente en el amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Empiezo a profetizar en esos cuerpos que estaban enfermos. Esos cuerpos reciben vida y vida en abundancia. Sí, esos cuerpos, sí, esa mano que no había funcionado por mucho tiempo, ahora recibe vida. Sí, recibe vida, abundante vida. Sí, esos ojos que se estaban nublando, hoy recibe vida esos ojos. Bendito sea el Señor. Profetizamos: donde había desesperanza, hay esperanza en el nombre de Jesús. Hay vida y vida en abundancia. Esos sueños muertos recobran vida en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y maravilloso. Bendito seas, Padre. Hoy queremos orar y decirte gracias, papá. Gracias porque hemos ingresado a esta clínica espiritual y tú nos has dado ese diagnóstico espiritual en nuestras vidas, pero vienes y das esa vida ruach a cada uno de nosotros para que podamos vivir con esa vida abundante que tú nos das, amado Cristo de la gloria. Cada sueño, cada situación, cada circunstancia reciben ese soplo de aliento de vida ruach tuyo, Padre. Gracias te damos. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén y amén. Si tú has estado conectado en este tiempo, en esta serie de las paradojas de los valles, pues te comento que el día de hoy concluye esta serie
Pero no te pierdas la nueva temporada que empezamos a la próxima semana, que está muy buena. Sorbo por sorbo, sigue tomando y bebiendo la palabra y tu café muy rico. Bendiciones y nos vemos a la próxima semana. ¡Hey, iglesia! Tenemos buenas noticias para ti. Tus planes acaban de subir de nivel. Esta semana arrancamos algo que va a transformar tus noches. Los martes, 7 p.m., un café, una Biblia y conversaciones que sí importan. Entre sorbos y versículos con la pastora María. Un espacio para hablar sin máscaras, hacer preguntas reales y salir más ligero de lo que llegaste. Los miércoles 7 p.m. Si eres de los que dicen, yo quiero entender bien la Biblia, esto es para ti. Edificados en la palabra con el pastor César. Aquí vamos profundo, nada superficial. Vas a salir con fundamento, no solo emoción. Y los jueves 7 p.m. Juventud, pasión y fe sin filtros. Fe en voz alta con Yesenia Rosales. Aprendiendo a vivir lo que creemos, pero de verdad, allá afuera donde se pone a prueba todo. Y los domingos 7 p.m. Herederos con Guinness y Merisabel Abregú. Estamos caminando por el libro de Éxodo. Sí, es un texto antiguo, pero aburrido no es para nada. Prepárate porque aquí hay risas, revelación, momentos que sacuden el corazón y otros donde vas a decir, eso era exactamente para mí. Porque el mismo Dios que abrió el mar sigue abriendo caminos hoy. Ya lo sabes, no es solo una agenda, es una semana para crecer, para conectar y para encender tu fe. La pregunta no es cuál vas a ver, la pregunta es, ¿te lo vas a perder? Nos vemos a las 7 p.m.